Hola, queridos estudiantes de la maestría en psicología clínica. Este es el último video correspondiente a la semana número 4 y en este video vamos a estar abordando dos unidades importantes. Por un lado vamos a hacer referencia a las organizaciones neuróticas en el niño y por otro lado vamos a hablar de la parte de las adicciones. En esta primera unidad que tiene que ver con las organizaciones neuróticas del niño, tenemos que tomar en cuenta algunas consideraciones importantes, por ejemplo, algunas neurosis que podemos encontrar en los niños y que indudablemente también los vamos a ver en los adultos, van relacionados con temas de ansiedad y con temas de depresión. En este caso vamos a abordar con más puntualidad este tipo de situaciones donde la ansiedad va a ser algo importante que vamos a tomar en cuenta en la infancia y en la adolescencia, sobre todo porque hay que considerar que la ansiedad es normal, es inherente a todos nosotros, pero cuando empieza a salirse de contexto, a salirse de la situación que se puede manejar o controlar, podríamos hablar de una ansiedad patológica y que indudablemente se va a manifestar de manera física, de manera cognitiva, de manera conductual en el niño o en el adolescente. Por eso tenemos que aprender a identificarlo, aprender, bueno, no aprender más bien, enseñarle al niño y al adolescente a que pueda regular esta parte de la ansiedad para que el niño pueda ser funcional a largo plazo, es decir, que estas actividades las pueda llevar y que no se salgan de control en la adolescencia o en la adultez. En este caso también vamos a hablar acerca de las fobias que podemos tener. Recuerden que las fobias principalmente se van a dar en la infancia y cuando no sabemos manejarlas adecuadamente, van a ser fobias que se van a estar manteniendo y que se van a evidenciar o se van a hacer un poco más claras o evidentes o importantes en la etapa adulta. Por eso es importante y necesario considerar este tipo de miedos que ya se salen de control, de contexto, incluso que son miedos irracionales que bueno, los más comunes tienen que ver con animales o con situaciones, pero bueno, se pueden dar fobias prácticamente a cualquier otro tipo de situaciones. Por otro lado, también vamos a tener algunas situaciones relacionadas con ansiedad en otros temas. Por ejemplo, podemos hablar de la ansiedad por separación, que es algo que se va a dar en etapas muy, muy tempranas, cuando son muy pequeños los niños, pero si no se maneja un apego de forma segura y que se torne a un apego ansioso, esto también se va a evidenciar más adelante en la etapa de la adolescencia, en la etapa de la adultez, donde incluso donde lo vamos a ver con más evidencia va a ser en en la cuestión relacionada con las parejas. Ahí es donde podemos evidenciarlo mucho más cuando no se abordó adecuadamente en etapas más tempranas. Por otro lado, también vamos a hablar acerca de las obsesiones y que este tipo de cuestiones van de la mano con que empecemos a notar o evidenciar algunos síntomas, algunas características de un trastorno obsesivo compulsivo. Esto es importante también considerarlo, sobre todo porque muchas de estas conductas las enseñamos cuando somos padres, no de forma consciente, sino simplemente las hacemos, regulamos, educamos. Dentro de esa parte de la educación podemos enseñar algunas situaciones muy particulares que si tenemos un niño muy susceptible, con un niño muy pequeño, que tenga esta cuestión de así se tienen que hacer las cosas, entonces lo va a empezar a hacer parte de lo que él tiene que realizar cotidianamente y esto se puede tornar más complejo. Recuerden que esta parte de los trastornos obsesivos compulsivos, los principales temas en donde podemos evidenciar este tipo de trastorno tiene que ver con cuestiones de seguridad, con cuestiones de higiene, y con cuestiones de organización. Eso es donde lo vamos a ver como mucho más claro y que también hay que aprender a regularlo, sobre todo porque la parte de ansiedad, si no la aprendemos a manejar adecuadamente, se puede tornar mucho más complejo y que pueda tener afectaciones a largo plazo, sobre todo porque la persona lo va a ver como algo normal, no lo va a ver como algo fuera de sí, pero que sí va a empezar a tener algunas repercusiones con las interacciones que puede tener con otras personas. También vamos a hablar acerca del trastorno depresivo. Esto también es muy importante, sobre todo considerar que los trastornos depresivos son muy complejos. En algunas ocasiones podríamos no notarlos tanto, sobre todo porque en la parte infantil los síntomas depresivos se ven mucho más con síntomas de irritabilidad. Entonces podemos pensar que tenemos un niño muy irritable, un niño muy enojón, pero que realmente lo que está evidenciando tiene que ver más con una situación depresiva. Recuerden que esta etapa, donde ya tenemos propiamente la pubertad y la entrada a la adolescencia,
tenemos muchos cambios físicos, muchos cambios sociales, muchos cambios hormonales, sociales, psicológicos, que el niño le cuesta como trabajo poderlo manejar, sobre todo porque recuerden que un adolescente ya no es un niño, pero tampoco es un adulto. Entonces prácticamente queda como en ese limbo porque tiene obligaciones, pero no tiene como tantos derechos, por decirlo de alguna manera. Entonces, en este tipo de cuestiones, indudablemente el adolescente, perdón, se va a sentir fuera de sí, que no vale, que no tiene como esta concreción con su entorno, que a lo mejor no es entendido, no es validado por sus pares, por sus padres, que no tiene como a lo mejor sentido de vida. Ese tipo de situaciones podemos tenerlas tanto en la infancia como en la adolescencia. Y esto hay que tomarlo muy en cuenta, sobre todo porque esto va mucho de la mano con la ideación suicida. Y una vez que tengamos esta idea, se puede convertir en una planeación y la planeación ya puede llevarse a un suicidio consumado. Entonces hay que tener como mucho cuidado con este tipo de cosas. Por eso es importante siempre estar al pendiente de los niños, de los adolescentes, porque estas etapas son bastante álgidas si no se saben trabajar adecuadamente y que, bueno, podamos caer en otras situaciones mayores. Otro de los trastornos que podemos hablar en este tipo de cuestiones es el trastorno bipolar. El trastorno bipolar que no es quizá como lo que comúnmente escuchamos que dicen las personas, de que, ay, es que un ratito está enojado y otro ratito está contento y otro ratito está no sé cómo, y pensamos que esa es la bipolaridad. Los que tenemos estudios psicológicos sabemos que no es así, sobre todo porque un trastorno bipolar es un trastorno psicótico y obviamente tiene complejidades mucho mayores, que podemos empezar a notar algunos síntomas en la infancia y en la adolescencia. Es complicado poder hacer este diagnóstico en estas etapas, sobre todo porque incluso en la adultez cuesta mucho hacerlo. ¿Por qué? Porque además tenemos que tener bien marcados estas etapas en donde podemos tener momentos donde hay una depresión mayor, compleja o severa, o podemos tener estas etapas maníacas, ¿sale? Entonces hay que tomar mucho en cuenta esto porque en algunas ocasiones estas etapas, estos estadios se pueden confundir con otro tipo de trastornos y por eso muchos adultos tardan en tener un diagnóstico de trastorno bipolar por la misma situación que a lo mejor han estado trabajando algo diferente o han tenido un diagnóstico diferente que no ha tenido como en consideración varios otros aspectos que puedan dar como el esplendor de un trastorno bipolar. Entonces, podemos tener como algunas cuestiones, va a ser bastante complicado poder hacer este diagnóstico en la infancia y la adolescencia, pero sí podemos tener como mayor observación, sobre todo si no solamente evaluamos, sino ya tenemos un trabajo con este niño o este adolescente. En el caso de la última unidad que tiene que ver con la parte de las adicciones, es importante tomar en cuenta que, vuelvo a lo mismo, esta etapa es muy álgida, tenemos mucha vulnerabilidad, tenemos mucho riesgo, tenemos toda esta cuestión de querer agradar a mis grupos, a mis pares, y puedo empezar a caer en algunas situaciones de adicción. Recuerden que la parte de las adicciones no solamente está relacionado con el consumo de sustancias, las adicciones pueden ser a muchas cosas, pueden ser al celular, pueden ser a las redes sociales, pueden ser a la pornografía, puede ser a la televisión, puede ser a los videojuegos, o sea, puede ser de muchas cosas, no solamente en el consumo de sustancias, que bueno, eso es quizá como lo que más vemos y a lo que podemos como acercarnos mucho más y que indudablemente si tenemos un ambiente facilitador, pues va a ser mucho más propicio que el niño o el adolescente pueda probar este tipo de cuestiones. Eso también es importante tomarlo en cuenta, sobre todo porque una de las cuestiones que se ha notado mucho con respecto a estas encuestas que han hecho con respecto a las adicciones, es que cada vez el adolescente se acerca más a probar sustancias más fuertes. Si tenemos en cuenta que si un niño antes de los 13 años, bueno, un adolescente antes de los 13 años, ya probó estas sustancias de contacto que pueden ser el alcohol, el tabaco, incluso la marihuana, muy probablemente antes de los 18 años ya puede estar consumiendo sustancias mayores, como puede ser cocaína, metanfetaminas, eh, y bueno, sustancias mucho más fuertes que pueden ser bastante complicadas de poder dejar. Entonces, esto es algo importante que tenemos que tomar en cuenta. Muchas veces consideramos que no son como cosas tan graves, que son los momentos en donde se tienen que probar, pero de consumir a abusar
de una sustancia, hay una línea bastante delgada y que los adolescentes, recordemos que tienen un pensamiento muy rudimentario, en donde piensan que nada les va a pasar y que son tan fregones que todo lo pueden. Entonces, es un pensamiento propio del adolescente que propicia mucho más fácilmente que se pueda enganchar con cualquier tipo de adicción, no solamente la parte de las sustancias. Entonces, tenemos estas conductas que van a estar presentes, aunadas a toda la gama de consideraciones que tenemos que tomar en cuenta con respecto a el estadio propio de la infancia y de la adolescencia. Entonces, si se dan cuenta, por eso es que hablamos de que tenemos una situación multifactorial, pueden ser muchos factores que pueden ser propiciantes de que puedan aparecer algunas situaciones mayores, en este caso como los trastornos, y hay que tomarlos en cuenta. Siempre hay que considerar toda esta gama de situaciones. Bueno, espero que les haya sido de bastante utilidad este video. Recuerden que seguimos en la plataforma. Cualquier duda o comentario, estaremos por aquí presentes. Y bueno, pues espero coincidir más adelante con alguna otra materia con ustedes y fue muy rico compartir este espacio virtual con ustedes. Hasta luego.